Buenas tardes a totes. Buenas tardes a todos. ¿Cuántos días sin estar con vosotras? Estamos aquí hoy en el Parlem de, que hace muchos días que no estábamos haciendo ningún directo. Vamos a ver si empieza. Esperando que vayan avisando. Molt bé, ya está aquí. Hoy estamos hablando de transexualidad. Voy a dejar que participe la doctora Ana Lillo, que ya está ahí. Molt bé, puntualísima, a punto de entrar y vamos a empezar hoy con este directo que hace días que no nos veíamos. Y el directo de hoy es sobre transexualidad, sobre la realidad trans. Son personas que estamos atendiendo en nuestra clínica y que nos gustaría pues que todos lo supierais. Y aquí tenemos a Ana, que está conectando, se está viendo... Ah, aquí está Ana. Hola, Ana. Ahora sí. A veure... Ahora sí, está acabando de colocar la cámara, cosas del directo. Bienvenida. Empiezan Hola, ¿qué ahora a tal? unirse. Todavía estamos esperando que vaya entrando gente, pero de todos modos, como este directo va a quedar colgado en mi muro, pues mientras la gente se va conectando, yo empiezo a explicar un poco quién eres. Bienvenida, Ana. Vamos a hacer este directo como siempre en castellano, porque tengo amigas en Madrid, en Sevilla, en Málaga, que me piden que los haga en castellano, así que así llegan a más gente. Muy bien. Y res, Ana, pues Ana Lillo es una ginecóloga que está trabajando en el Hospital d'Olot y además es la referente de la unidad de tránsito de la provincia de Girona, que por temas de COVID aún no se ha puesto en marcha, si no lo digo mal, y que ya nos lo va a explicar un poquito mejor y que al final de esta charla, de este directo, vamos a entender qué quiere decir eso de una unidad de tránsito. Pero vamos a empezar poquito a poco y vamos a ponernos un poquito más en situación con qué es todo esto de estos temas y estos conceptos de sexualidad. Esta semana he publicado un post justo para aprovechando que hacíamos este directo y realmente muchas de mis clientas y mucha gente me ha contactado a decir cuántos conceptos que no sé ni qué quieren decir. Realmente es interesante entrar ahí porque está lleno de conceptos y de identidades y de expresiones y de binarismo, de un montón de cosas que espero que nos puedas aclarar mejor tú y simplemente luego unir un poco a lo que nosotros en nuestra clínica podemos ofrecer porque en las personas trans, que es el tema que hoy nos va a ocupar, pues muchas veces hay cirugía. Para la cirugía después el fisio tiene un gran papel porque es toda una cirugía de suelo pélvico y por eso están ahí con todo un equipo trabajando y también está nuestro cirujano en nuestro equipo, el doctor Guillem Picard. Y bueno, todos intentando pues ofrecer a estas personas que muchas veces se encuentran pues muy excluidas o que no saben mucho dónde acudir, pues vamos a ver por dónde podemos darles apoyo desde la fisioterapia especializada y dar un poco de visibilidad a todo lo que está ocurriendo para que realmente esto se normalice y no sean cosas extrañas o que no sepamos de qué va y que la gente lo vea todavía como una cosa un poco rara. Así que Ana, te doy la palabra, gracias por estar ahí. Muy bien. Sí, la verdad es que es un tema aún bastante desconocido y es un tema complejo, muchas personas lo conocen y se confunden con todos estos términos y estas nuevas maneras de vivir, que bueno, de hecho han existido siempre, pero probablemente han estado más invisibilizadas. Totalmente. Y para empezar y explicar a grandes rasgos, diríamos que las personas referencias o identidad de género se podrían clasificar según cisgénero o transgénero. Las personas cisgénero son aquellas personas que se identifican en cuanto a su identidad de género en función a sus genitales y a cómo las han catalogado a la hora de nacer. Al nacer. Las personas, así una persona que la han identificado como una persona de sexo femenino, pues se identifica con el género femenino y viceversa. Una persona, un hombre que lo han catalogado como hombre, pues se identifica con el género masculino. Un poco En la cambio, identidad que le dan al nacer.
Sería Exacto, que exacto. coincide la que le asignaron con lo que él siente en la vida real. Con lo que él siente, exacto. Entonces, las personas transgénero son personas que no se sienten identificadas plenamente con el género con el cual han sido identificados y pueden identificarse en cualquiera de las variables que pueden quedar entre la masculinidad y la feminidad. Exacto. Hay el mundo trans, es un mundo muy amplio y hay una gran variabilidad de experiencias y vivencias. Y por eso, de hecho, a veces se habla de las personas trans con un asterisco posterior para Exacto. intentar englobar todas estas diferentes sensibilidades y no encasillar a las personas y a estas experiencias. Ujú. Por ejemplo, diríamos que hay personas que son trans y que son trans binarias. Estas ¿Qué quiere decir personas transbinarios? se identifican, por ejemplo, una persona que ha sido, se considera que es masculina, que se ha considerado masculina al nacer, esta persona se identifica con el género femenino. O viceversa, una persona que es identificada como femenina y se identifica con el género masculino. Ujú. Estas Entonces, personas sí, sí. en mayor o menor medida pueden desear realizar modificaciones corporales o modificar cómo expresan su género o cómo expresan su vida para parecerse al género con los cuales ellos se identifican. Ujú. Y ahí es donde, por ejemplo, puede ser solo el aspecto externo, pues de la manera de vestir, o puede ser ya cuando entra la cirugía, si ya quieren hacer un cambio real en su cuerpo, en Exacto. concordancia con lo que sienten. Exacto, o tratamientos hormonales inicialmente, o también incluso llegado al caso a eventuales cirugías. Exacto. También son personas que si empiezan este camino pueden o suelen querer también realizar un cambio en la documentación oficial para que se les reconozca oficialmente como se sienten. Claro, porque eso es una de las cosas que cuando oyes testimonios es difícil, ¿no? Que estás sentada en la seguridad social, que es de las primeras que por suerte han ido cambiando y te llamen con Sí, un nombre femenino o un nombre masculino cuando tú estás identificado con el otro exacto, género. exacto, con lo Entonces, cual eso es no te identificas. momentos Son complicados. son situaciones que generan muchas miradas porque a lo mejor la persona ya expresa, tiene un aspecto que ya ha presentado cambios y genera muchas discriminaciones y problemas. Ujú. En otro lado, por ejemplo, tendríamos las personas trans, no binarias, que no se identificarían exactamente en otro género o en todos los rasgos de otro género y estarían en el entremedio y desearían expresar unos rasgos de un género o de otro. Ujú. Por ejemplo, dentro de este grupo encontraríamos a las personas a las trans fluidas que en según qué momentos de su vida o en según qué situaciones prefieren expresarse de un modo y en según qué otras situaciones prefieren expresar rasgos de género de otro modo. Ujú. O también existirían las personas trans neutras que no querrían a lo mejor definirse ni encasillarse No varón. en ninguno de los otros géneros. Ujú. Mm. Vale. Entonces, para entrar un poquito en su realidad, tú que puedes atender a estas personas, ¿cómo es para ellas darse cuenta, decidir, estar segura? Hay dudas en su género, ¿no? Porque decidir eso y decir, bueno, decido y además tengo que hacer cambios como hormonarme y Mm. estoy vuelta atrás, ¿no? Me puedo equivocar. ¿Cómo viven esa situación? Bueno, esto es un proceso muy complejo porque vivimos en un mundo completamente binario. Completamente. Vivimos en un mundo en el que se te cataloga única y exclusivamente según tus genitales externos y ya se te cataloga al nacer si eres un niño o una niña. Y a partir de allí se te presupone, se te condiciona que ya vas a expresar el género de una determinada manera que corresponde a los varones, el género masculino, y a las mujeres, el género femenino. Y esa presuposición y esa manera de funcionar hace que desde la
más tierna infancia, ya estemos condicionados a muchísimos niveles. La expresión de género interviene en la imagen que damos, la ropa que llevamos y no la ropa que no llevamos, pero también intervienen las conductas, cómo nos movemos, si somos más agresivos, si somos más retraídos, en los comportamientos, cómo nos comportamos con los demás, cómo nos dirigimos, con qué tono, si somos más incisivos o más retraídos. Todo esto son aprendizajes que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida y que no dejan de ser una expresión de género. O sea, no es solo el aspecto, también muchas otras cosas. Totalmente. Entonces para aclarar un poco conceptos, hemos dicho las identidades, que serían cis y trans de manera así general, y la expresión, que sería más lo que tú muestras externamente. Exacto, lo que tú muestras. Ya hay este mundo binario tan rígido que tenemos, ya hay movimientos que intentan romper esta rigidez. Por ejemplo, desde el feminismo se aboga por un tipo de feminidad que no sea un prototipo de belleza angelical, o que no sea una persona sumisa, o que, por ejemplo, pueda vestir o pueda tener actitudes que habitualmente no se atribuirían al ideal de feminidad. Mm. O, por ejemplo, están surgiendo cada vez con más fuerza nuevos modelos de masculinidad. Ya no todos los hombres buscan una masculinidad tipo macho alfa, Fuerte. hombre peludo, fuerte, agresivo, que se impone. Macho y Cada vez, Boris. afortunadamente, vamos siendo un poco más flexibles. Y en cuanto a las personas transgénero, claro, el romper con este binarismo es el paradigma, es romper los esquemas de muchas cosas. Y, Entonces, y, Ana, en ese sentido, por suerte, al menos en Cataluña, porque la realidad fuera de Cataluña no siempre no está tan avanzada, eso es así, pero aquí ya hace muchos años que hay un servicio, lo que espero que nos expliques ahora, que es el servicio de tránsito, que es como de mm, transición, ¿no? Y hacer el tránsito de género, ¿no? Y mm, ¿cómo funciona esto? Es decir, porque además pueden llegar a diferentes edades. El descubrimiento o la afirmación de decirlo, ser capaz de reconocer y de tirarlo adelante, ¿no? No es nada fácil, seguro, y quizá todavía no tiene el apoyo que necesita la persona para poderlo hacer en un momento pues como la adolescencia. Pero por suerte cada vez hay más personas que lo reconocen más pronto y hay apoyo familiar porque se entiende y estas unidades. Entonces, ¿cómo llegan estas mm. personas? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo pueden acceder? Un poquito en qué consiste y cómo, si yo me encontrara con esta realidad, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde acudo? Bueno, en verdad es un proceso complejo y cada persona tiene su propia vivencia. Eh, Existe un momento en las personas trans en que no se sienten cómodas o no se sienten a gusto con el género que se les ha asignado al nacer. Uh -huh. Entonces, esto genera mucho miedo, mucha ansiedad, o puede generar, porque es un terreno desconocido, no te sientes a gusto y estás yendo a contracorriente de todo lo que te han enseñado culturalmente. De hecho, incluso las transgresiones de género en niños en la infancia ya son penalizadas. Aún a los niños se le dice no llores, que eso es de niñas, o Sí, no sí. juegues con muñecas. Quiero decir que es una cosa que a nivel poblacional aún se puede ver. Totalmente. Y esto Entonces, en Europa, que si vas a, depende de qué países, ya la cosa se va a extremos mucho peores que incluso llegan a la condena de muerte, así que el tema es exacto, sí, sí, sí. delicadísimo. Sí. Hay lugares que es más dramático incluso. Entonces, las personas trans sienten esta inquietud, este disconfort, y el hecho que se decidan a incluso aceptar este disconfort y esta no identificación con su género asignado, Sí. depende un poco de varios factores. Es decir, no es lo mismo que tú tengas un entorno que sea facilitador y que no sea muy restrictivo y que en algún momento te haya permitido plantear estas cuestiones sin que haya sido penalizado,
que hayas estado en un entorno muy, muy rígido y que todo aquello se haya bloqueado mucho. O no es lo mismo una persona que tenga un carácter más retraído y que no haya tenido la fuerza o la valentía, a lo mejor, para enfrentarse a todo esto. Entonces, esto cada persona lo vive y lo gestiona, le aparece de una manera diferente. Claro, siempre Aparecen tiene su personas vida. transgénero en todas las edades. Hay Sí, desde edades muy precoces hasta personas que debido a entornos rígidos o la propia cultura, la sociedad, propia sociedad, sí, sí. sí, que han realizado un bloqueo y obvian este disconfort y pueden seguir con su vida durante muchos años sin ni siquiera planteárselo, hasta que en algún momento aquel La necesidad, claro, la sentimiento, coherencia interna, ¿no? Un poco, claro, exacto, aparece, exacto, ¿no? acaba floreciendo. Mm. Tenemos que tener en cuenta que las personas que son cisgénero nunca tienen esta inquietud en cuanto a su identidad de Sí, género, porque todo a tu alrededor ya te dice que estás actuando concorde a lo que se espera que hagas. sí. Entonces, es una inquietud y es un proceso que como vivimos en una sociedad con mucha transfobia y en la que salir del binarismo del masculino más femenino está penalizado, eso provoca que haya muchas personas trans que no tengan una decisión clara y que la decisión de empezar un tránsito pueda tener avances, retrocesos, que puedan tener momentos que prefieran esperar. No Ujú. son decisiones fáciles ni cómodas porque es muy complejo. Es muy complejo. ¿Y de qué se ocupa la unidad de tránsito? Entonces, la unidad de tránsito acoge a estas personas y les intentan acompañar a varios niveles. ¿Quién está Tanto en la unidad de tránsito, por ejemplo? ¿Quién les atiende? ¿Ginecólogas como tú? ¿Quién más? hay ginecólogas, pero hay otro tipo de médicos, enfermeros, incluso enfermeras. Y también han incorporado personas trans que están allí también trabajando y que pueden empatizar más, porque al final son Claro, personas que han pasado por lo mismo. ese es un gran Y, paso. Exacto. También tienen un servicio de psicoterapeutas por si hay alguna persona que tiene problemas en la autoaceptación o la autoidentificación en un género o en una variable distinta a lo que ellos inicialmente se les ha dicho. Y esto les genera un disconfort, no saben cómo trabajarlo, no saben cómo afrontarlo o también en las familias, porque Claro. gestionar esto muchas veces genera mucha sorpresa Ujú. y mucho miedo, porque tienes miedo de que a tu familiar pues no pueda llevar una Ay, no. vida normal, no pueda tener un trabajo normal, genera mucho, mucho miedo. Mm. Entonces se realiza atención a nivel de acompañamiento para la autoidentificación de la propia identidad de género, que no tiene que ser ni masculina ni femenina, puede ser un amplio abanico en el que cada persona decide en qué lugar se siente cómodo para expresarse en este mundo, Ujú. en la identificación, en la autoaceptación, en recibir el apoyo de tus familiares para conseguir que lo acepten también. Y también ofrecen el servicio de si una persona decide iniciar un tratamiento hormonal para empezar a hacer modificaciones corporales, Ajá. pues también existe este servicio. Sí, entonces empezaría allí el hecho de empezar el tratamiento hormonal y lo seguiríais desde tránsito. Exacto, exacto. Se empieza y se realizan los controles analíticos permanentes, se decide qué medicamentos son los adecuados en función Se de hace el las seguimiento, características. todo. Exacto, las Entonces sería un poco características la de cada unidad de persona. atención a la salud de las personas trans en su tránsito de identidad de género en todos los niveles, tanto si hormonan Exacto. como si no Mm, lo hacen, como exacto. si necesitan simplemente apoyo psicoterapéutico, ¿no? Eso sería Mm, la unidad de tránsito. exacto. Y, Exacto. y desde tu punto de vista,
¿qué necesidades son las prioritarias en una persona trans? Principalmente son estas dos, ¿eh? El acompañamiento y el dar soporte a la afirmación y identificación de la propia identidad de género y el acompañamiento en el inicio, sobre todo, de si se necesita o si desea iniciar alguna modificación corporal, sobre todo para intentar realizarlo de la manera más adecuada y evitando sobremedicaciones, evitando contraindicaciones con patologías de la propia persona, porque hay que evitar que las personas compren medicamentos en el Claro, porque mercado negro. claro, cuando antes no había tanta atención, Exacto, hacían automedicación para poder... exacto, Y allí exacto. tocar hormonas es peligroso. Exacto, siempre es mejor, pues bueno, tener un cierto grado de visión global y ver que, o si hay riesgos, pues tenerlos en cuenta, minimizar otros aspectos que pudieran evitar estos riesgos. Es tener una visión más global y hacerlo de una forma transparente, normalizada y ya está. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Y entonces para cuándo la unidad de tránsito en Girona? La unidad principal está en Barcelona, que es una unidad que ya hace bastantes años que funciona. Muchos Está años, en sí. el Lasir, el Esquerra, en el Cap Numància, Sí. y allí cualquier persona de Cataluña, de hecho, se puede Puede dirigir a derivarse. ellos a través de su dirección de email. Y allí los gestionan, ahora han estado haciendo visitas pues telemáticas por todo el tema de la pandemia, Sí. pero bueno, hacen esta atención de la acogida, tanto a la persona como a Y los familiares si se necesita, y sobre todo lo hacen allí. La idea es que esto se pueda ir ampliando porque hay una cierta demanda y claro. no evitar que no todas las personas tengan que desplazarse a Barcelona y desde el servicio de Servei de Trànsit tienen mucho interés en poder formar y una actitud divulgativa pues, para que se normalice a nivel social y las personas trans puedan acudir a diferentes centros de salud sin tener que Porque si desplazarse. no, ahora mismo, por ejemplo, yo podría ir al médico de cabecera y que me derivara a tránsito o tengo que llamar directamente ahí. Puedes llamar allí, pero de hecho atienden personas solo contactando vía email. Directamente, vale. No, sí, no Vale. hace falta que una derivación formal porque al ser un tipo de atención Tan que, específica. que tengas que pasar por un médico en ocasiones, a veces puede incluso dificultar el acceso. Ujú. Vale, pues no sé Entonces, si tú ahora dispones de ese email, pero en todo caso lo vamos a colgar luego de en el acuerdo, sí. post, lo podemos tener y así, pues si alguien está viendo o puede ver en algún momento este directo, porque a esta hora, que Sí. es la hora de comer, no siempre es cuando hay más público, pero como lo Mm, colgamos en nuestros directos y en el canal YouTube, pues igual pues a alguien le puede interesar tener este correo electrónico para contactar con el Cap Numancia Esquerra, que es donde está la unidad de tránsito en Barcelona. exacto. Y vamos a imaginar que ya estamos del proceso hormonal y en ese momento alguien decide que quiere cambiar la identidad, pero además físicamente. Eso quiere decir Mm, hacer cirugía. Entonces, mm, ahí supongo que tú tienes experiencia o alguna experiencia en eso mm. y qué es lo que ocurre, cómo se realiza, qué proceso y en qué lugar pues está el fisio, que yo ahí aportaré un poco mi parte, pero bueno, desde Mm. cuando el médico ya ha hecho su parte, pues lo podéis derivar al fisioterapeuta especializado, que no somos muchos los que trabajamos con eso, pero bueno, con ganas de apoyar esto. Bueno, de hecho, a ver, el tipo de operaciones depende mucho de cada caso y en realidad no dejan de ser la atención a un posoperado de cualquier otro tipo. Es decir, Ujú, un posoperado pues, de una mastectomía pues sería lo mismo que ya sea una persona transgénero o no sea una persona transgénero. No deja de ujú, ser una cirugía con una adaptación funcional que tiene que haber después y también a nivel de cirugías pelvianas, que no suelen ser tan frecuentes, pero también hay personas que desean hacer la transición en ese sentido,
pues bueno, son cirugías muy, muy fuertes, son cirugías con un impacto Complejas. importante, complejas. Y bueno, la recuperación tiene su importancia como cualquier cirugía a nivel pelviano de cualquier persona. Ahí la fisioterapia tiene un papel como las recuperaciones quirúrgicas a nivel general. También hay que tener en cuenta que no solo los tratamientos quirúrgicos, también hay tratamientos hormonales que modifican la musculatura, ya sea pues a nivel con la testosterona puede aumentar el volumen de la musculatura o tratamientos que acaban inhibiendo la función de la testosterona, pues esta musculatura también se va adaptando y todo esto Ujú. son procesos que pueden requerir en algún momento pues de una atención de fisioterapia como Ujú. cualquier otro cambio físico importante. Pues sí, realmente cuando vemos cirugías yo sobre todo pues de mujeres trans, es las que he tenido experiencia, y realmente poder apoyar toda la cicatrización, la dilatación que se tiene que mantener para que se Ujú. mantenga el orificio vaginal, el dolor y el apoyar un poco, ¿no? Porque también es todo un tema, bueno, como reorganizar el cuerpo y reintegrarlo y sentir tu pelvis tuya y sentir esa zona pues tuya, pues es todo un trabajo funcional que Ujú. forma parte de la fisio especializada y que realmente merece mucho la pena conocer, igual que si no es cirugía a nivel pélvico, sino pues, a nivel de pecho, por ejemplo, también es muy interesante para evitar cicatrizaciones queloides, molestias y también para que todo el cuerpo vuelva bueno, vuelva a ser un poco tuyo, ¿no? Y que te vayas Sí, sintiendo flexible, cómoda y que todo lo que igual puede pasar en una mastectomía normal, que al poner una prótesis o la reconstrucción de un pecho, pues la fisioterapia tiene mucho papel ahí, pues es lo mismo para personas exacto, trans. exactamente. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Estoy encantada de lo bien que nos has ilustrado, Ana, con todo este tema y espero que todos nuestros seguidores que ahora o más tarde lo escuchen puedan pues comprender un poquito más, ¿no? Hemos hablado de cis, trans, binarismo, no binarismo, las personas neutras, fluidas, todo esto es nuevo y no para algunos, entonces yo creo que si algo puede ayudar a visibilizar es que realmente lo conozcamos y no nos suene tan extraño como pues podría sonar la, por suerte ya no tan extraña homosexualidad, ¿no? Y que ya cada vez es más fácil y más natural encontrar personas homosexuales libremente y que podamos hablar y que no nadie se escandalice y que ha costado sus años. Y estamos ahí pues para las personas trans también y para el resto de todo el abanico que puede haber en identidades y expresiones de género y que nada tienen que ver con un cambio en la persona, sino simplemente en su manera de sentirse en la vida y eso está todo bien. Muy Todo es bien, posible. exacto. Así que Ana, no Sobre sé si todo es quieres eso, añadir es tener algo. la mente abierta y no encasillarse en lo que te han enseñado, nos han enseñado, porque Sí, hay muchas maneras de vivir y son todas igualmente válidas, hay que celebrarlas. totalmente, no juzgar y dar espacio a la vida por donde se muestre. Molt bé, Anna, pues Molt moltes bé, gràcies. Muchas de gracias a res. todos los que habéis estado ahí y a los que lo veréis en diferido en algún momento del día o de estos días. Y bueno, en cualquier otro momento contactamos contigo cuando la unidad se ponga en marcha. Estaremos encantados de colaborar. Muy bien, Gracias, Ana. venga, Pues buen fin de adeu, semana a todas y gracias por estar en este directo. Adeu. adeu.